Bien, mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios bendiga a la audiencia, ¿verdad? Que siempre se conecta por ahí. Vamos a estar hablando de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Un tema que es bastante importante, ya que tiene que ver con el combate del cristiano. ¿Quiere leerlo, varón? ¿Quiere leerlo? ¿No? ¿Quiere leerlo? Del 10 al 18. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aleluya. ¿Me oye bien, varón? Se escucha bien porque yo no uso el micrófono, pero... Amén. Vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Y lo primero que quiero darle énfasis es a ese comienzo que Pablo comienza en el verso 10, donde él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo primero ¿verdad?, que quiero señalar es, ¿verdad? Si quieren buscar conmigo, ¿verdad?, en la cita bíblica que le voy a estar dando en esta introducción, donde Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? Antes de él comenzar a hablar de una armadura, que dicho eso de paso, cuando hablamos de armadura, no es algo, el cristiano típico piensa que simplemente se tira a orar y le dice al Señor: Señor, revísteme de tu armadura. Yo he escuchado a gente que le han dicho al Señor: Señor, revísteme de tu armadura, que si equípame de tu armadura. Y la armadura no es algo que tú le pides a Dios en oración. La armadura es algo que es un diario vivir, que son cosas que tú tienes que aplicar a tu vida. Son cosas que tú tienes que practicar para que tú entonces te puedas ver en esa posición de estar armado como Dios demanda. Pero antes de eso, todo comienza con Dios, porque a la medida que vayamos hablando de la armadura de Dios, pues hay unas cosas que nos toca a nosotros hacer como cristianos. Pero jamás vamos a poderla hacer si no entendemos este principio que Pablo presenta aquí en el versículo 10, cuando lo primero que él comienza diciendo antes de nada es: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si buscamos en el Salmo 105, verso 4, ahí vemos como el salmista dice: buscar a Jehová y su poder. Y luego dice: buscar siempre su rostro. ¿Ves? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay que buscar a Dios para poder adquirir el poder de Dios. Pero entonces dice: busca su rostro siempre. ¿Saben? Entonces ese es el problema, que a veces pues nos encontramos escasos de poder, y es porque no estamos buscando a Dios constantemente.
¿Ves? Entonces eso es un principio que a veces pasamos por alto. Aquí él dice, busca a Jehová y su poder, punto y coma, y luego dice, busca siempre su rostro. ¿Ves? En otras palabras, para adquirir el poder de Dios, tenemos que siempre buscar su rostro. ¿Ves? Entonces, pues lo típico es que en un tiempo como el que vivimos, pues la realidad es que, pues, que a veces la iglesia está escasa de poder. Y es porque, pues lamentablemente estamos buscando a Dios a veces. Estamos buscando a Dios de vez en cuando. Estamos buscando a Dios cuando podamos. Estamos tratando de ver cómo metemos un tiempito para Dios ahí en 24 horas que tenemos. ¿Ves? Entonces ahí es donde está el problema. Ahí es donde radica el por qué muchas veces estamos escasos de ese poder de Dios. ¿Ven? Entonces, a la medida que yo les vaya hablando a ustedes de qué es lo que hay que hacer para encontrarnos armados delante del enemigo, porque es delante del enemigo de la cual tenemos que estar con este revestimiento. Hay que estar, ¿verdad?, con la armadura de Dios para enfrentar un enemigo. Pero a la medida que yo les vaya explicando eso a ustedes, de nada sirve que usted trate de hacer eso si primero no se ha pegado a la fuente, que es Dios y su poder. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, dice algo similar, pero mira cómo dice, buscar a Jehová y su poder. Perdón. Primera de Corintios 16, 11 dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. ¿Ves? Prácticamente es lo mismo. El otro versículo dijo siempre y aquí dijo continuamente. Wow. Ya ahí esa palabra continuamente es como si fuera algo ininterrumpido. Y ya ahí pues usted dirá, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Porque es imposible. Y en la clase pasada estuvimos hablando de que la Biblia habla de orar sin cesar. Y estuvimos hablando de que eso, para interpretarlo correctamente, tenemos que entender que no está hablando de estar de rodillas todo el tiempo, porque eso es imposible. Y estuvimos hablando de que orar sin cesar es lo mismo que significa buscar siempre su rostro o buscarlo continuamente. Y la pregunta sería, ¿cómo yo puedo hacer eso si tengo una vida que vivir? ¿Cómo puedo estar todo el tiempo buscando a Dios? Y es sencillo. Bueno, parece sencillo, pero, ¿verdad? Estamos en un mundo de tanta distracción, de tantas cosas, pero que la realidad es que sí se puede simplemente manteniendo una comunión. Nosotros estamos llamados a mantener una comunión con Dios. O sea, que quiere decir que yo puedo trabajar y mientras estoy trabajando con mis manos, con mi mente pensando, adorando a Dios en mi mente, reprendiendo en mi mente, pidiéndole a Dios. O sea, tú puedes orar. Hay un momento de orar en secreto y hay un tiempo de orar en la meditación, que es pensar. ¿Ves? So, a eso que se está refiriendo el escritor cuando dice buscar su rostro continuamente, y es que siempre esté meditando en Dios y su palabra. Si ustedes supieran que casi todos los mensajes que yo preparo, cada vez que me invitan a predicar o que me toca predicar o enseñar, si ustedes supieran que toda esa información que yo recibo de qué es lo que voy a traer, yo lo recibo en el trabajo. Mientras yo estoy en casa tranquilo, en paz o de rodillas, a mí no me viene nada. A mí me viene todo en el trabajo. Siempre eso a mí me ha pasado. Si no es en el trabajo, es bañándome. Bañándome, a mí me han bajado unas clases de cosas que yo estoy loco ya por salir del baño, disecarme, porque quiero hacerle un videito para soltar algo que me bajó. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está constantemente meditando en Dios, no importa donde tú estés, Dios te va a ministrar. Si tú estás pensando en Dios y su palabra, no importa qué ocupado tú estés en el trabajo, siempre te va a bajar algo. Y yo no sé, pero esas han sido mis experiencias en todos estos años que prácticamente sirviéndole al Señor. Los mensajes que yo siempre he recibido han sido en el trabajo. O sea que mientras más ocupado estoy, es cuando más en mi mente tengo tiempo, ¿verdad? de meditar en el Señor y todo eso. Y muchos de los mensajes que he recibido casi siempre es en el trabajo. En el trabajo siempre estoy haciendo apuntes y todo. Y eso es lo que dice aquí
cuando dice buscar su rostro continuamente, lo que nos está haciendo un llamado a estar constantemente en meditación. Ahora, Nehemías capítulo 8, verso 10, dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fíjate que Nehemías 8:10, perdón, dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. O sea, algo que yo me he dado de cuenta es que cuando Dios está contento con uno, eso se conoce. Tú sabes cuando Dios está contento contigo porque hay un gozo inefable dentro de ti. Eso es una de las señales de que Dios está contento contigo. Los frutos del Espíritu, ¿sabes? Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos permite producir cosas que de otra manera como seres humanos normal no tuviéramos. Por medio del Espíritu Santo es como único tú puedes tener un verdadero amor, como único tú puedes manifestar paciencia, como único tú puedes manifestar fe, templanza. ¿Ves? Entonces, la fortaleza de Dios, una de las cosas que produce el Espíritu Santo es la paz y el gozo dentro de nosotros. Dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esto es un detalle que es importante porque a medida que tú te mantienes conectado con Dios, Él te imparte de ese gozo y eso es lo que te da fortaleza. Amén. San Juan capítulo 15, verso 5. Estoy hablando todavía en la introducción, estoy introduciendo todavía porque estoy hablando de este principio que Pablo estableció en el verso 10, donde él dijo, fortalezado en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, yo no les puedo hablar todavía de la armadura de Dios hasta que yo no le explique a ustedes y hasta que esto quede claro de que nada podemos hacer si no estamos pegados a la fuente. Por eso es que San Juan capítulo 15, verso 5, dice que Él es la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sabe? En otras palabras, Él está usando algo, un simbolismo de lo que es, pues de lo que pudiéramos, para que me entiendan, de lo que viene siendo un árbol con una rama. Una rama, mientras está injertada en el árbol, usted la ve con su florecita, usted la ve que puede tener un fruto, pero a la vez que usted corta esa rama del árbol, es un canto de palo seco ahí. Y así nos convertimos nosotros si nos desconectamos de Dios. Un canto de palo seco ahí. ¿Ve? Entonces en San Juan 15, 5 dice que separado de mí nada podéis hacer. ¿Ve? Entonces todo esto que yo le voy a empezar a hablar a ustedes de la armadura va a parecer algo sencillo, pero a la misma vez no es fácil si no se hace con la fuente que es Dios, si no se hace con la fortaleza de Dios, si no se hace buscando primero la fuerza que se adquiere por medio de Dios y su Espíritu Santo en oración. Porque todo lo que yo voy a hablar sobre la armadura son cosas espirituales. Y el único que te da, que te permite funcionar espiritualmente es Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Eso está claro en San Juan 15:5. Separado de Él nada podemos hacer. O sea, esto significa que sin la conexión y el poder de Dios, los creyentes no pueden producir ningún fruto espiritual o lograr su propósito. Es como, por ejemplo, un celular. Un celular mientras está cargado, olvídese, usted brega con él, usted coge llamadas, usted se mete en las redes sociales, usted hace y deshace con su teléfono mientras esté cargado. A la vez que ese teléfono pierde la batería y se agotó, se va a apagar. ¡Puf! Y ya, mira, si usted anda sin cargador, no importa lo que le haga, no importa los botones que apriete, no va a funcionar porque se descargó. Y así es el creyente. Amén. ¿Quién quiere decir algo? Inclusive los celulares, cuando llegan al porciento, ellos mismos se empiezan a cerrar, no te deja hacer no te deja ni prender la linterna. Mira para allá. Y así nosotros también, si nosotros no andamos pendientes a esas pequeñas cosas que tú vienes diciendo, ¿qué pasa? Es que esto es fácil y a la misma vez complicado, porque
costumbres, nuestros hábitos, la forma de vivir de nosotros, es técnicamente todo lo contrario a lo que tenemos que hacer y dejar nuestro yo para hacer para Él. Eso es lo que lo hace, entiendo yo, que es lo que lo hace complicado de ser, porque son tantos años viviendo un estilo y después nos presenta que el estilo que nosotros vivimos no es la forma correcta, porque estamos bien mal. Entonces cuando uno ve la palabra y se pone a escudriñarse a través de ella, uno se da cuenta de todos los errores que uno ha cometido, que desde pequeño nos enseñaron unas cosas y cuando uno llega grande y como tú mismo dices, es fácil, pero nuestras costumbres lo hace. Fíjate, tú tocaste un punto ahí en que me gustó, en que provocó en que yo buscara esto. Porque tú tocaste un punto ahí y dijiste que ciertamente el teléfono, ya cuando se le está agotando la batería, ya deja de funcionar algunas cosas. Aunque está funcionando, pero algunas cosas dejan de funcionar, como por ejemplo, como la linterna que mencionaste. Yo nunca he experimentado eso, fíjate, ¿por qué? Porque yo ando con un cargador portátil, ¿ves? Entonces yo no permito que mi teléfono nunca se descargue. ¿Ves? Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que, o sea, el varón está hablando de lo que es andar con el celular ya en 1% y cómo ciertas funciones del teléfono dejan de operar porque ya se está descargando. Más sin embargo, yo no sé lo que es eso en mi teléfono porque yo siempre ando con un cargador portátil que mire que donde quiera que estoy, después que llega a los 20 y pico de por ciento, yo lo enchuflo. Y aquí esto carga 100% y le transmite ese 100% al celular y nunca estoy descargado. ¿Ves? Entonces, esto es un buen ejemplo y esto es una tipología de lo que viene siendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en tu casa tú tienes el cargador, pero una vez tú sales de ahí, tú tienes el portátil que no te permite quedarte con batería en el camino. Y es importante que la gente entienda que el Espíritu Santo está para eso. El Espíritu Santo, hay gente que lo deja en la iglesia. Hay gente que parece que son como bastardos, y perdona, ¿verdad?, que use esta palabra, pero esta palabra, aunque suene fuerte, es bíblica, y la Biblia dice que hay hijos bastardos. Y un bastardo es una persona que no tiene padre. Y hay gente que solamente tiene padre los domingos, porque en la semana parece como si no lo tuvieran. ¿Ves? Entonces hay creyentes bastardos en la iglesia. Y aunque esto suene fuerte, es bíblico, está en el libro de Hebreos, donde dice que para eso tenemos un Padre que nos disciplina. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo, mi amado, es algo ¿verdad?, que está para estar con nosotros en todo momento. Hay gente que parece que lo tiene más que los domingos, porque es cuando único se le ve algo. Se le ve algo de Dios, porque en la semana tú los ves que hasta brillan por su ausencia. Alábalo si puede ahora. ¿Ves? Entonces, hablando de este primer punto, que para mí es fundamental, porque si yo no explico esto que estoy explicando hasta el momento, de nada me vale explicar la armadura de Dios, porque todo comienza con la conexión con Dios. Hay que estar con la batería cargada. Amén. Así que vamos a proseguir. El próximo punto dice, el verso 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Ven? Entonces, si usted se fija, está hablando de una vestimenta. Y a ti nadie te va a vestir. Usted se viste solo, ¿verdad? Usted está bastante grandecito para que lo estén vistiendo, ¿verdad? De igual manera, cuando hablamos de una vestimenta, de una armadura que la Biblia está exigiéndonos, no es algo que tú tienes que pedirle a Dios que lo haga por ti. La vestimenta es algo que tú mismo te pones. Por lo tanto, cuando habla aquí de la armadura de Dios, es importante que la gente entienda que la armadura no es algo que se anda pidiendo en oración. Y como dije al principio, yo he escuchado a gente decir, Señor, revísteme de tu armadura, dame una espada nueva. Eso es un disparate en la oración, mi gente. Eso es un disparate porque la armadura no es algo que se pide. La armadura es algo que hay que practicarlo, es una acción. Y es de eso que vamos a empezar a hablar. Y dice, vestido de toda armadura. ¿Ves? Es una acción que tú tienes que tomar. Te están mandando a que te vistas tú. Vestido de toda armadura. ¿Para qué? ¿Para pelear contra tu hermano? No. ¿Para pelear contra...? No. Aquí dice bien claro, para que esté firme contra las acechanzas del diablo. Hay un diablo que nos acecha, mi gente. Este diablo no descansa. Hay un diablo activo full time.
Este diablo, olvídate, vino a robar, matar y destruir. Tiene una función. Ya Cristo lo derrotó, pero pues está todavía por ahí, como digo yo, como el pescado, que cuando tú lo sacas del agua, que ya está dando su último aletazo, está vivo, pero está como peleando todavía. Y así está el diablo, mi gente. El diablo ya está derrotado por Cristo, pero anda dando cantazos por ahí todavía. Y está dispuesto a llevarse al que sea. Primera de Pedro 5:8 dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes? No está diciendo que está buscando a quien morder, está buscando a quien devorar. ¿Sabes? Este animal te quiere hacer pedazo. Él te quiere triturar. Él no está jugando, vino a robar, matar y destruir. Amén. Entonces hay una armadura que hay que tener para pelear contra esta guerra espiritual. Ahora fíjate, quiero hacer un paréntesis aquí porque mira cómo dice aquí. Aquí dice contra todas las acechanzas del diablo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque yo quiero explicar algo, porque usted se va a dar de cuenta que hay pasajes que habla de Satanás y hay pasajes que habla del diablo. Cuando habla de Satanás es como, por ejemplo, voy a ponerle este ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de vamos a ponerle de una iglesia y yo quiero hablar del cabecilla, yo voy a hablar del pastor. Cuando yo menciono el pastor, la palabra pastor involucra a toda la congregación que está con él. Y usted se va usted va a notar que en la Biblia muchas veces cuando menciona a Satanás es que lo está mencionando como el cabecilla de la maldad. Pero aquí cuando habla de diablo, que eso también vemos que en Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Por allá por un versículo aquí mismo en Efesios dice, airaos pero no pequéis ni deis lugar al diablo. ¿Ves? Que hay muchos pasajes bíblicos. ¿Puede traerme agua, please? Hay unos pasajes bíblicos que hablan de diablo. Y es importante que entendamos que aunque parece que es lo mismo, pero hay algo que parece que no todo el mundo entiende, y es que Satanás no es omnisciente. Eso quiere decir que yo no te puedo decir a ti que tú tienes una pelea con Satanás todo el tiempo, porque es que él no está solamente encima de ti, porque él no es omnisciente, él no puede estar en tu casa y estar en otros lados. Quiere decir que tu guerra no es con Satanás, porque si tu guerra fuera con Satanás, yo creo que tú ni vivo estuvieras, porque pelear directamente con él no sería nada fácil, ¿sabes? Entonces es importante que la gente entienda que Satanás no trabaja solo, que él tiene una organización, que él tiene muchos demonios que trabajan para él. Entonces la Biblia habla, Cristo hablando en cierta ocasión, él dijo que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y que no hallarlo, vuelve para atrás. Disculpen, estamos en vivo y a todo color. Esto es lo malo de... Se le seca la garganta a uno, amén. Es importante que la gente entienda que Satanás no es omnisciente. Y como él no es omnisciente, tú no, ¿sabes? Él no está en todas partes a la misma vez. Él no puede estar en China y estar en Puerto Rico a la misma vez. No es omnisciente. ¿Sabes? Eso quiere decir que tu guerra no necesariamente es con Satanás, sino que él tiene demonios suficientes donde, como dije ahorita, Cristo en cierta ocasión habló de que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice que vuelve. Quiere decir que en este mundo hay tantos demonios suficientes como para haber trabajado a cada persona individualmente. Aunque la gente no lo quiera entender, aunque la gente no lo quiera reconocer, pero todo ser humano sobre la faz de la tierra ha sido trabajado por un espíritu inmundo. Todo el mundo tiene un espíritu inmundo que lo lleva trabajando desde su niñez. La Biblia registra que en una ocasión los discípulos no pudieron bregar con un niño, o mejor dicho, creo que era ya joven, y que se tiraba en el fuego y se tiraba en el agua, y sus discípulos no pudieron bregar con él y tuvieron que esperar que Cristo viniera. Y cuando Cristo vino, reprendió a sus discípulos porque no pudieron bregar con el demonio. Pero me llama la atención algo, y es que Cristo interroga al papá
y le dice, ¿desde cuándo él está así? Y el papá le respondió, desde que era un niño. Quiere decir que los niños cogen demonios. La gente no cree esto porque la gente piensa que no, que porque es un niño, bendito, que es inocente. No, señor. Los niños comienzan a tener una actitud y comienzan a tener una formación. Y si tú no lo corriges a tiempo, si tú no le enseñas la palabra a tiempo, si tú no le pones, o sea, si tú no lo trabajas a tiempo, el diablo te lo va a destruir. El diablo te lo va a llevar a un desarrollo y a una formación, que por eso es que tú los ves, que a veces con 8 años te están sacando el dedo, te miran mal, te hablas malo. En Puerto Rico es donde más se ven, que con 12 años ya se creen unos gatilleros, con un revólver en la cintura, con 14 años están controlando puntos de droga. ¿De dónde salió eso? Espíritus inmundos que los llevan trabajando. O sea, son tantos los demonios que operan sobre la faz de la tierra, son suficientes como para trabajar cada persona. ¿Ve? Entonces todos hemos sido trabajados por un espíritu inmundo. Y cuando venimos a Cristo, ese espíritu inmundo se va de nosotros, pero ese es el que te hace la guerra, porque él quiere volver para atrás. Él te quiere tanto y tanto que él quiere volver él quiere volver a su casa. Él dice que tú eres su casa. Cristo dijo, vuelvo y repito, Cristo dijo, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo, al no hallarlo, vuelve para la casa. ¿Ves? Y la guerra que tú tienes es con ese espíritu inmundo que está trabajando contigo desde que tú eres un chamaquito, desde que tú venías creciendo. Esa guerra, esa batalla que tú tenías, ese es el mismo que te está haciendo la guerra. Ahora tú tienes que identificar qué tipo de vida tú viviste para tú saber qué tipo de demonio tú tienes encima. No tengo tiempo para explicar las diferencias de demonio y de espíritu inmundo. No tengo ese tiempo ahora, pero sí tienes una guerra con un espíritu inmundo. ¿Ves? Entonces quiero dejar esto bien establecido aquí, porque cuando habla de que nos revistamos de la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo, quiero dejar eso establecido, de que no necesariamente es Satanás. Esa palabra diablo se interpreta también como espíritu inmundo. Ellos sí son suficientes como para trabajar cada individuo en este mundo entero. Satanás no tiene esa capacidad de bregar con todo el mundo a la misma vez. Él no es Dios. Dios es el único que puede estar en todas partes. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Eso significa que Dios donde quiera está y que Dios todo lo puede. Y olvídate, todo Dios lo controla. Amén. Así que el verso 12 especifica la guerra que tenemos. Este versículo 12 nada más encierra un estudio en sí solo, que obviamente no lo voy a hacer en este día porque voy a hablar de la armadura. Pero mira cómo dice el verso 12. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Esa expresión carne ni sangre, lo que está queriendo decir es que tu lucha no es contra otro ser humano. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Y aquí dice de sangre y carne. Nosotros tenemos sangre y somos carne. Esa expresión está queriendo decir que tu lucha no es con tu vecino, tu lucha no es con el jefe, tu lucha no es con otro hermano, tu lucha no es con ninguna persona en esta tierra. Todos en este mundo, todos los seres humanos tenemos una lucha y no es uno contra el otro, es como un mundo espiritual que no vemos. Y Pablo es claro, él dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, tu lucha no es contra otro ser humano, sino contra principados, número 1. Número 2, contra potestades. Número 3, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Número 4, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. ¿Saben? La guerra que tenemos no es fácil. No es fácil, porque no solamente tú tienes guerra con ese espíritu inmundo que hablé ahorita, pero también esto es por jerarquía. Aquí hay demonios de jerarquía. Aquí hay demonios especializados para trabajar en el gobierno. Aquí hay demonios especializados para trabajar en una ciudad. Aquí hay demonios especializados para trabajar en regiones. El norte está siendo invadido por ciertos demonios específicos. La área sur de Milwaukee tiene ciertos demonios específicos. Wisconsin como estado tiene un principado. Entonces, explicar esto ya sería salirme del tema, porque sería entonces hablar de las
posiciones demoníacas que hay, y ese no es el tema. El tema es que tenemos que revestirnos porque hay una guerra espiritual. ¿Ve? Entonces dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el verso 13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Ve? Aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Ve? Entonces, ahí hay otro problema. Que la Biblia está diciendo que tomemos toda la armadura de Dios, pero lamentablemente nosotros a veces tomamos alguna. Tomamos alguna, cumplimos con alguna, pero con otras no. Entonces, ¿sabe? En realidad, pues siempre nos vamos a ver en una posición de conflicto porque no podemos estar incompletos. Y nosotros tenemos esa facultad, esa capacidad de que somos buenos haciendo cosas a media. La iglesia tiene ese problema y es que somos buenos, no todo, pero mayoría, alábalo si puede. No todo, pero la mayoría de nosotros como creyentes somos buenos cumpliendo con algunas cosas, pero con otras no. Entonces aquí te está diciendo bien claro, toma toda la armadura de Dios. Es toda, no es alguna. ¿Para qué? Para que puedas estar firme. Por eso es que muchas veces, pues lamentablemente, no estamos firmes. ¿Por qué? Porque el diablo ve, tacho, tú tienes esto y esto, pero te falta aquello y lo otro. Y si estamos incompletos, el enemigo lo conoce. Acuérdate que yo estoy hablando de un espíritu inmundo. Y dije que hay tantos espíritus inmundos suficientes como para trabajar cada persona en este planeta Tierra. Quiere decir que el espíritu inmundo, como estuve hablando ahorita, que te estuvo trabajando y te sigue trabajando en tu vida diaria, te conoce más de lo que tú te conoces. Ese espíritu inmundo te recibió en el hospital el día en que tú naciste. Él estuvo mirando y dijo, ese chamaquito yo lo voy a trabajar. Y desde que eras un bebé comenzó a operar en ti. Hay gente que no cree en esto, pero esta es la realidad. Los espíritus inmundos comenzaron a trabajar desde que era un bebé. Desde que nació, él estaba allí en el hospital esperándolo. Y a la medida que iba creciendo, fue operando, fue trabajándolo. Y hasta el día de hoy, él te mira y él te ve como que tú eres su propiedad. Porque vivió tantos años. Fueron tantos años que el enemigo vivió en mi vida operando, llevándome a hacer las cosas que yo hice, que el día que Cristo vino y lo sacó, él está antojado de que no, yo quiero ir para allá otra vez, yo quiero esa casa. Y ese es el que me hace la guerra. La guerra que yo tengo en oración, la guerra que yo tengo diariamente con ese espíritu que me quiere volver a llevar a hacer las cosas que yo hice antes. Porque él sabe que yo era un canal de bendición en sus manos. Él sabe que yo era un buen instrumento en sus manos. Y como él vino a robar, matar y destruir, el diablo no puede hacer eso, los demonios no pueden hacer eso, los espíritus inmundos no pueden hacer eso si no utilizan un cuerpo. Ellos necesitan unas manos para seguir matando. Necesitan unos pies que caminen hasta la cantina y sigan dándose esa mala vida. ¿Ves? Entonces, tenemos que estar armados completamente. El verso 14, ahora vamos a entrar en lo que es la armadura de Dios. Tal vez usted va a pensar, wow, qué profundidad viene ahora. Mira, no, es sencillo. En verdad que la armadura que Dios está demandando es sencillo, pero simplemente tiene que ver con un estilo de vida que uno tiene que lograr aprender a vivir. El verso 14. El verso 14 dice, está ceñido, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Aquí hay dos piezas. Vamos a empezar con dos piezas adelante. Antes de empezar con la pieza, quiero dejarles saber que Pablo está utilizando lo que son las piezas de un soldado romano de su época. Si Pablo estuviera en este tiempo, él estuviera utilizando como ejemplo la vestimenta y todo lo que ocupa un oficial en este tiempo, un policía. Pero como Pablo estaba
en su época. Pablo está mencionando y Pablo está utilizando simbólicamente las piezas de un soldado romano de su época. Es por eso que usted va a notar que el lenguaje que Pablo está utilizando es un lenguaje de un soldado romano de su época. Un soldado romano es lo que hoy se conoce como un oficial, un policía. ¿Ves? Entonces, si Pablo estuviera en este tiempo, Pablo estuviera mencionando que te equipe de un ejemplo, esposa, que use las esposas para poder arrestar a la persona. Él estuviera mencionando esposa. Él estuviera haciendo mención de una bota. Estuviera hablando de un uniforme. Estuviera hablando de un chaleco de a prueba de bala. Él estuviera hablando de la baqueta donde se pone la pistola. Él estuviera hablando de pistola, de bala. Hasta posiblemente estuviera hablando de un pepper spray. De los que le tiran a la gente en los ojos antes de hacer cualquier cosa. Y macana. Muchas gracias. Ahí está. Otra pieza más. Una macana. Si Pablo estuviera hablando en este tiempo, él te estuviera diciendo, mira, ponte la macana. Ponte el chaleco a prueba de bala. ¿Ves? Porque él está utilizando piezas de un soldado romano de la época. Y si él estuviera en este tiempo, estuviera mencionando lo que hay en la actualidad. ¿Ves? Entonces en el verso 14, él menciona dos piezas que es con las que quiero comenzar. Está pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Aquí hay dos piezas que él está hablando. Él está diciendo, él está hablando, ceñido vuestro lomo con la verdad. Ceñirse el lomo, la expresión que Pablo está utilizando de lomo es este lomo que está aquí. Esto es el lomo. ¿Ves? Él está utilizando él dice, ceñid vuestro lomo con la verdad. Ahora, ¿qué es ceñirse el lomo? Es una correa. Es lo que es una correa. ¿Ves? Que la correa va alrededor de lo que se conoce como lomo. ¿Ves? Entonces, él está utilizando el ejemplo de una correa. Me gustaría tener esa foto de un soldado romano para que ustedes vieran. Pero si lo pueden buscar en sus teléfonos, pongan soldado romano en Google y te va a sacar una foto de un soldado romano. Y usted va a ver que ellos tienen como una faldita en metal, que es como una correa. Esa correa estaba ahí para cuando él pusiera su espada tuviera algo de donde aguantarse, que es lo que hoy se conoce como una baqueta para poner su pistola. Soldado romano. ¿Ves? Entonces, hoy en día, yo interpretaría eso como una baqueta. Cíñete la cintura con la baqueta. ¿Ves? Pero en la antigüedad él dijo, ciñe tu lomo. ¿Ves? Que es una correa. Esa correa, como vuelvo y repito, en la antigüedad era para poner una espada. ¿Ves? Ese es el ejemplo de un soldado romano. ¿Ves? El ejemplo de un soldado romano. ¿Ves? Ese es el ejemplo de un soldado romano. Entonces, cuando él dice que se ciña su lomo, él está hablando de ese cinturón que le iba a permitir al romano poder poner su espada. Porque en los tiempos bíblicos no existían pistolas. Es por eso que Pablo no menciona pistola. Y vamos a ver que más adelante él menciona la espada, pero no vamos ahí todavía. Estamos por el cinturón. ¿Ves? Entonces el cinturón, él dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Y luego habla de vestirse con la coraza de justicia. Esa palabra coraza es lo que protegía el pecho. Es lo que protegía el pecho, que es lo que hoy se conoce como un chaleco de a prueba de bala. Esa coraza en la antigüedad se usaba porque ya tú sabes, para que no te entrara el figazo. Ahora, ¿qué significa esas dos piezas espiritualmente hablando? ¿Qué significa ceñirte el lomo? ¿Qué significa esa correa? ¿Qué significa esa correa y qué significa esa coraza que te protege el pecho? Espiritualmente tiene un significado. Número uno, ese cinturón, él está diciendo que es el cinturón de la verdad. Alguien que me busque
Salmo 51:6. Bueno, dicho eso de paso, todo esto era para repartirlo. Ya, mire, puedes repartírmelo. Todo esto, repártele 2 o 3 ahí a cada uno. Empieza con ese. Salmo. Ay, Padre Santo. Ven, la primera pieza. El micrófono, please, para que se oiga bien. La primera pieza, señores, es ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué verdad está hablando ahí? El hermano me va a leer Salmo 51:6. Sí. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está. Quédate con el otro. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué verdad está hablando aquí? ¿Cuál es esa primera pieza que Pablo está diciendo que tenemos que utilizar? Vuelvo y repito, simbólicamente es la correa. Ahora, espiritualmente, esa correa, que es lo que le da a uno el privilegio de poder poner su espada, que es lo que hoy se conoce como una baqueta, pero espiritualmente, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa verdad, ¿qué significa esa verdad? Salmo 51:6, el versículo que el hermano leyó, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me ha hecho comprender sabiduría. O sea que la primera pieza que nosotros tenemos que tener para pelear esta batalla espiritual es la verdad en lo íntimo. ¿Qué significa esa verdad en lo íntimo? Sinceridad. Tiene que ver con la sinceridad. Lo primero que nosotros tenemos que tener como armamento, lo primero que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida espiritual para enfrentar la guerra espiritual contra el enemigo es ser sincero con Dios. Porque a la medida que tú eres sincero con Dios, se cierran brechas en tu vida. Porque cuando tú no eres sincero con Dios, eso es lo que se conoce como pecado oculto. Y mientras hayan cosas ocultas, el diablo siempre va a tener ventaja en tu vida. Es por eso que nosotros siempre tenemos que ser sinceros con Dios. ¿Por qué sincero con Dios? Porque ya Dios conoce todas las cosas. Y como Dios todo lo conoce, Dios quiere que tú seas transparente con Él. Es por eso que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa alcanza misericordia. O sea, Dios es un Dios que quiere que tú seas transparente con Él. Que tú no andes escondiendo cosas como si Él fuera un bobo. Dios quiere que tú entiendas que ya Él te vio, por lo tanto, sé sincero con Dios. Dile a Dios lo que pasó, dile a Dios cómo te sentiste. Hay a veces que uno hace cosas, brother, que uno no las quiere hacer, pero uno las hace y le falla a Dios, y lo primero que va a venir es el diablo a acusarte. Pero para que esa acusación se rompa, tú tienes que rápido correr con sinceridad a Dios y decirle a Dios, antes que venga el diablo a estar acusándome y a estar poniéndome opresión, a estar sintiéndome que yo soy un sucio, que yo hice lo malo, soy sincero contigo. Y esa transparencia y sinceridad con Dios es lo que va a permitir que la pared que quiera el enemigo levantar de acusación, de opresión, automáticamente que tú le fallas a Dios, se levanta una pared entre tú y Dios que bloquea tu relación con Dios. Y tu sinceridad permite que esa pared se derrumbe y que siempre hay una relación estrecha contigo y con Dios. En las relaciones, en los matrimonios, cuando no hay sinceridad y siempre andan cosas ocultas y siempre con clave en los teléfonos y con nébulas, siempre hay como una controversia, como un enojo, como algo. No hay confianza. ¿Ve? Y lo mismo pasa con Dios. Con Dios, para que haya una transparencia y confianza, siempre tenemos que ser claros con Dios, porque ya Dios lo vio, si ya Dios lo conoce. Por eso es que Dios a veces tiene que sacar los pecados a la luz. Es por eso que a veces Dios tiene que exponernos al público. ¿Por qué? Porque no andamos claros con Dios. No andamos diciéndole a Dios lo que pasó. Si te gusta la vecina, díselo a Dios, brother. Porque ya Dios conoce que eso está en tu corazón. Dile a Dios, me gusta a doña Juana, quítame esto, ¿sabes? Un ejemplo, ¿verdad?
¿Ves? Entonces, si te gusta el party, si te gusta hacer cosas malas, tienes que decírselo a Dios, porque a la vez que tú se lo digas a Dios, eso va a salir de tu corazón, eso Dios lo va a sacar. Pero si uno mantiene eso callado ahí, Dios sabe que está ahí, pero hasta que tú no lo confieses. ¿Ves? Entonces, la primera pieza de la armadura es la sinceridad. Hebreos 4:13. No sé si alguien lo tiene. Lo tiene. Pues léeme Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso está claro, mi gente. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe? Todo está, abierto. Dios no es ciego, dice que está abierto, que todo está abierto a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Dice que todas las cosas están desnudas. En otras palabras, no hay nada que esté tapado, todo está desnudo, todo está abierto, no hay puerta que tú tranques que él no haya visto. Por lo más que tú tranques la puerta, ya él lo vio. Entonces lo mejor es ser sincero con Dios. Lo mejor es ser claro con Dios. No importa, no importa cómo tú te sientas, no importa lo que tú tengas oculto. Si tú no te llevas con alguien, tú tienes que hablar eso claro con Dios. Mira, a mí no me cae bien cierta persona, no la soporto, no me cae bien, Señor. Ve, entonces hay a veces que la gente piensa que como si pudieran esconder eso, que Dios no lo sabe. Si uno lo calla, hermano, eso no te deja crecer porque lo tienes oculto. Está oculto en tu corazón, está oculto ante la gente, pero como Dios lo ve, pero como tú no lo confiesas. ¿Ve? Entonces, hay a veces que por eso es que no hay un crecimiento en nosotros, porque estamos ocultando cosas. Si un ejemplo que yo no me llevo con alguien, el deber mío es decírselo a Dios. Mira, fulano no me cae bien, no me gusta, no me llevo con él, Señor. ¿Ve? Y eso agrada a Dios, porque Dios dice, eso es transparencia, eso es ser claro. ¿Ve? Entonces Dios te libera de eso. ¿Ve? Entonces, cuando tú no haces eso, si hay dos personas, si hay dos seres, si hay dos seres que te conocen más que tú mismo, es Dios y el diablo. Entonces, a la medida que tú le ocultas cosas a Dios, el diablo las conoce y te mantiene atado por ahí, porque él lo sabe. Si hay dos seres que conocen nuestra vida, es Dios y el diablo. Y eso lo vemos en el libro de Job, como el diablo iba allá a la presencia de Dios y le decía, oye, y Dios le dijo a Satanás, oye, tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. ¿Y qué le respondió el diablo? Pues claro, pues si tú lo tienes cercado, ¿cómo el diablo sabía eso? Porque el diablo lo tenía chequeado. El diablo estaba por meterle mano hace tiempo. Pero había un cerco, ¿ves? Entonces ese cerco es el que se abre en nuestra vida cuando nosotros somos sinceros con Dios. ¿Ves? Entonces esa es la primera pieza, la sinceridad. Ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Qué verdad? Sinceridad. El apóstol dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Ves? En lo oculto, a ti te gusta la sinceridad. El próximo punto es vestido con la coraza de justicia. Y hablamos que la coraza de justicia es lo que hoy se conoce como un chaleco de a prueba de bala, que es lo que protege el pecho. Si usted se fija, el guardia cuando va a hacer una redada grande que sabe que su vida está en peligro, se cubre dos cosas. Se cubre el pecho y la cabeza. Que es por eso que los militares también tienen cascos de hierro. Y los policías también, cuando van a hacer unos motinos, qué sé yo, ellos se ponen cascos. ¿Por qué? Porque esas dos áreas son fundamentales para que su vida, ¿verdad?, no corra peligro. A ti te pueden dar un disparo en la mano, en la pierna, dependiendo, y todo bien, pero que no te lo den en el pecho ni te lo den en la cabeza. Y hay dos piezas importantes. Número uno, sinceridad, que es lo que hablamos de la verdad, y vestido con la coraza de justicia. Eso está hablando de una protección al pecho. Eso está hablando de la protección al corazón. Proverbios 4:23. ¿Quién tiene Proverbios 4:23? Sobre todas las cosas guardad tu corazón, pues de él mana la vida.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que mira cómo te dice el proverbista, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que en otras palabras, tú puedes guardar todo lo que tú quieras, pero que no se te olvide guardar eso. O sea, eso es prioridad. ¿Por qué? Porque dice que de él mana la vida. Esa interpretación de él mana la vida, lo que está queriendo decirle es que de ahí se valen las decisiones. ¿Por qué usted cree que estamos llenos de malas decisiones? Porque no cuidamos el corazón. Porque el corazón nos llevó, de ahí es que se deciden las cosas. Tomamos malas decisiones, ¿por qué? Porque no hemos guardado el corazón. De él mana la vida, del corazón es que se toman las grandes decisiones de la vida. Y cuando usted ve a alguien tomando malas decisiones, viviendo una desgracia, es porque no cuida su corazón. Es manejado por su corazón. ¿Ve? Entonces, el segundo punto es que tienes que guardar tu corazón. La justicia tiene que ver con hacer lo bueno. El corazón tiene que cuidarlo, porque de ahí es que sale el tesoro. ¿Qué dice Lucas 6, 45? Que creo que ese nadie lo tiene, pero Lucas 6. El bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Por eso es que hay que guardar el corazón, porque a la medida que Dios te lo va limpiando y te lo va santificando, tienes que cuidarlo, porque se convierte en un tesoro que de ahí es que tú sacas lo bueno. Pero si no lo cuidas, se vuelve malo y de ahí saca también lo malo. Debes proteger tu corazón, pues él es el centro de tus emociones y pensamientos. Pues de él es que fluye la vida. De él es que se toman las decisiones. ¿Ve? Entonces, el segundo punto es, si ya fuiste sincero con Dios, ya Dios te sacó eso de tu corazón, te limpió el corazón, ahora hay que cuidarlo, brother. Ahora hay que cuidarlo. ¿Ve? Entonces, a la medida que tú tienes el corazón limpio, el enemigo, pues, ¿ves? Se van cerrando brechas contra el enemigo. El verso 15. El verso 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Alguien tiene Salmo 34, 14? Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aquí la paz hay que buscarla. Eso es otra de las cosas para ganar esta guerra espiritual. Uno tiene que buscar la paz. Uno tiene que estar en paz. La Biblia dice en Hebreos 12, 14 que sin paz y santidad nadie verá al Señor. La paz. O sea que ya estamos hablando de ser sinceros. Estamos hablando de guardar el corazón y ahora estamos hablando de que hay que tener paz. Paz. Y no solamente paz con el vecino, no solamente paz con el prójimo, porque eso es fundamental. Dios no se va a llevar a nadie que ande en contienda. Nadie que ande en pleito, Dios se lo va a llevar. Nosotros tenemos que procurar la paz con todo el mundo. Pero no solamente está hablando de paz con la gente, está hablando también de paz contigo mismo. La Biblia dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, cuando tú estás claro delante de Dios, una de las señales que tú estás bien con Dios es que tú sientes paz. Una de las señales, como mencioné ahorita, que tú estás bien con Dios es que tú sientes gozo. Porque cuando tú tienes a Dios contento, se refleja en tu vida por medio de la alegría. Por eso es que tú ves que hay cristianos que están hechos bien contentos, que siempre están bien gozosos. Esa gente tiene a Dios contento. Esos son gente que tienen a Dios contento. Cuando tú ves a gente atribulado, todo el tiempo frustrado, esa gente tiene a Dios triste, brother. Y eso se refleja en su carácter. ¿Ves? Entonces, además de estar en paz con Dios, también hay que estar en paz con la gente. Dios no viene a buscar gente con pleito, enojada, tirando y jalando. No. Dios no viene a buscar a gente así. Dios viene a buscar gente, mira, con paz. Inclusive el que tiene paz, aun cuando está muerto, se conoce. Tú has visto gente, hermano, que murieron, hermano, y tú los ves que en la caja de muertos están hechos con una paz, hermano, que se le nota hasta en el cadáver.
Esos son gente que indiscutiblemente se fueron con Dios. Se fueron con Dios. ¿Ve? Entonces, estos son puntos importantes. Dice que la paz tú tienes que buscarla y seguirla. Esto es un asunto que tú tienes que buscarla, mano. Esta paz hay que buscarla. Estamos en medio de un mundo, mano, que te quiere robar tu paz. Con bochinches por aquí, pleitos por allá, habladuría por acá, mano. Y tú tienes que, mano, buscar la paz. Espérate, que por aquí, vámonos por aquí. Por aquí es que hay camino. O sea, tú tienes que buscar, salirte de la contienda, del pleito y buscar la paz y seguirla. ¿Ves? Y si tú no haces eso, el enemigo te está acechando. El enemigo te quiere enredar en un pleito, te quiere enredar en un conflicto, un bochinche. El diablo siempre está buscando quitarte la paz. Pero dice la Biblia en Isaías 26:3, ese creo que nadie lo tiene, pero si lo tienen, léanlo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Sabes? A la medida que tú te mantengas en lo de Dios, Dios va a guardar esa paz. Dios la va a guardar, pero hay gente que se la dejan quitar. Y en este camino, para enfrentar esta lucha espiritual, uno tiene que ser sincero con Dios, uno tiene que guardar su corazón, que no se dañe ante tantos desafíos, tantas cosas. Uno tiene que cuidar el corazón porque de ahí es que va a salir por lo bueno. Si está limpio, va a salir por lo bueno y tiene que cuidarlo. Tiene que cuidarlo. Entonces, además de cuidar tus emociones y de cuidar tu corazón, tienes que buscar la paz. Tienes que estar en paz. Contigo, con Dios, con la gente, paz. No hay nada mejor, hermano, que eso, hecho paz, paz. Cuando uno tiene paz, mi hermano, mira, no hay diablo o sea, el diablo puede levantar la guerra que sea, pero como dice la Biblia, Dios te guardará en completa paz, cuyo pensamiento en él persevera. Tu pensamiento tienen que estar ahí ubicado en Dios. ¿Ves? Entonces, esta paz, si usted se fija, está hablando de calzar los pies con el apresto del evangelio, calzar los pies. Si usted se fija, el soldado romano tenía unas sandalias, pero esas sandalias no eran cualquier cosa. Eran unas sandalias especiales que tenían puyas debajo de la suela. Tenían unas puyas que le permitían caminar largas distancias. Largas distancias. ¿Ve? Entonces, hoy en día, si fuéramos a aplicar eso, usted va a ver que un guardia anda con unas botas heavy, anda con botas buenas. No anda con cualquier cosita que por ahí en un revolú. No, anda bien protegido de los pies. ¿Por qué? Porque él sabe que en cualquier momento se encuentra con un revolú en la calle, se encuentra con un tiroteo y tiene que estar bien protegido para correr, tiene que estar, ¿sabe? Con zapatos buenos. En un trabajo, si tú vas, usted no va a ir con tenis a un trabajo donde está, ¿sabe? Con cosas pesadas alrededor que le vaya a caerle un pie. Usted tiene que ponerse lo que se llama en inglés steel toe, zapatos de hierro para proteger su pie, porque su pie es bien fundamental en su trabajo. Si le cae algo en el pie, bendito, usted no va a funcionar bien. Entonces, un policía por ahí en chancleta, en medio de un tiroteo, imagínate de eso. Usted imagínese un policía en medio de una balacera con chancleta. No, mi hermano, tiene que estar bien cubierto porque eso le va a permitir, mire, hacer sus movimientos bien. Y dicho eso de paso, hay un refrán, ¿verdad?, que dice que te molesta más que una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque, hermano, eso es incómodo. Tener algo ahí en el zapato metido, eso no te permite caminar muy lejos. Entonces Pablo compara esa protección en los pies, él la compara con tener paz. Porque no hay nada mejor que andar con unos buenos zapatos. Si uno va a andar una caminata larga, uno se tiene que poner unos zapatos cómodos. ¿Para qué? Para estar en paz. Si usted se va en chancleta a andar por las 7 millas, muchachos, fíjate que usted va a decir, yo me voy. Con 2 o 3 vueltas que dé se va a querer ir. Y para los que nos están viendo, que no sepan qué es las 7 millas, es un lugar aquí que es como una feria, con un pulguero que se llama en Puerto Rico, que tú caminas y compras aquí, ¿sabes? Pero allí tú tienes que ir cómodo. Yo cuando voy para allá, voy con zapatos cómodos porque sé que voy a caminar. Eso me mantiene en paz, sabiendo que estoy livianito. ¿Bien? Y a eso es que se refiere Pablo cuando habla de calzar los pies
con el apresto de evangelio de la paz. Ahora, el verso 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta parte aquí no hay que explicarla tanto porque dice que hay que tomar el escudo de la fe. El soldado romano tenían unos escudos. No eran cualquier escudo. Esos escudos les cubrían a ellos desde más o menos desde el pecho hasta los pies. O sea, que era un escudo grande que le permitía a ellos poderse esconder detrás de eso, porque en aquellos tiempos no es como hoy. Hoy se forma una balacera, un tiroteo, porque hoy lo que hay son pistolas. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesucristo, lo que se usaba como guerra eran flechas que se mojaban como un tipo gasolina. Se mojaban ahí, se prendían, se tiraban y eso bajaba en fuego y donde caía, se prendía en fuego. En los tiempos de antes eran flechas encendidas en fuego que los soldados tiraban y quemaban casas y se formaban guerras y motines por medio de ese tipo. Hoy es balacera, hoy es tiroteo, hoy es con calibres grandes. En ese tiempo eran con flechas que se mojaban en un tipo gasolina y se tiraban y creaban incendios. ¿Ven? Entonces cuando habían guerra, que los soldados entraban en guerra, ellos se tiraban con estas flechas y los soldados se protegían con esos escudos. Y esos escudos tenían la capacidad, estaban hechos de cuero. Y antes de ellos salir para la guerra, ellos los mojaban en agua. Y como eso era cuero, se mantenía mojado y cuando la flecha chocaba ahí, apagaba el fuego. ¿Ves? Permitía que cuando chocara, que no se le prendiera. Entonces Pablo, utilizando ese ejemplo, él dice, sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Saben? Él está comparando la guerra de aquella época con la guerra espiritual. Y está diciendo, mira, así como se tiraban flechas en aquel tiempo, si él estuviera en este tiempo, él estuviera diciendo, sobre todo, tomar el chaleco de a prueba de balas para que pueda resistir los tiros del diablo. Si tuviéramos en este tiempo. Si Pablo estuviera en este tiempo, él te estuviera diciendo, ponte el chaleco a prueba de bala para cuando el diablo te suba un tiro que no te dé. ¿Saben? Que te pueda proteger. Y ese escudo es lo que te protegía. ¿Y cuál es tu protección mayor en Dios para que esos dardos